Bueno, ahí se nos van sumando. Retomo de la filmina que estábamos viendo recién. Que, bueno, a ver. Yo armé un Excel, armé una simulación para que podamos también ir concatenando las distintas partes. ¿Por qué? Porque en intervalos de confianza, como eh, quizás no está pensado para que sea tan computacional, siempre nos dicen, bueno, y la media medio tanto. Entonces, ahora vamos a directamente también ver como desde cero cómo se construiría el intervalo de confianza. En definitiva, les cuento cuál es la esencia del problema que tenemos atrás nuestro. Tenemos una muestra aleatoria, ¿sí? Del precio de una acción, y lo que queremos ver es la varianza, ¿no? Acuérdense que esto es logran más después de la carrera. Pero, o sea, cuanto más volátil es un activo, también más riesgoso es, porque si es muy volátil, capaz que yo lo compro y se desploma, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos criterios de seguridad financiera, ¿no? Digamos, algunas reglas para fondos o bancos, cómo invertir la plata. Entonces vamos a jugar un poquito con eso y vamos a llevar adelante un estudio sobre la varianza de una variable. Eh, Ahora están viendo un Excel, ¿no? Sí. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, esto de acá, vamos a hacerlo así, así nos queda arriba el gráfico. Esto de acá es la variable aleatoria y las muestras que tenemos. Vamos a hacer un gráfico de líneas, así nomás, si Excel me lo permite. Bueno, no me lo permite. Bueno, vemos que es súper volátil, ¿no? O sea, sube, cae, sube, cae, sube, sube, cae. Quizás hay una pequeña tendencia positiva, ¿no? Pero digamos, en definitiva, súper volátil, súper volátil. Entonces, este es el precio de esa acción o de ese bono o de lo que sea que ustedes quieran, de una criptomoneda. Elijan el ejemplo que más nos entusiasme, ¿ok? Simplemente digo, esto acá es una simulación, de hecho creo que sí. No, ya la pegué como valor. Pero, o sea, simplemente le dije a Excel, tirame valores aleatorios y fin. Entonces, ¿qué sería lo primero que podemos hacer acá? Bueno, podemos obtener el promedio muestral. El promedio muestral, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, bueno, es esto que tengo acá, pero a ver, lo hagamos paso a paso, vendría a ser el promedio de los precios. Fin. ¿Ok? Ese es el valor acá. Entonces, el promedio muestral, la media de esto, es 8,1. Bien, perfecto. Ahora, veamos también la varianza de esto. ¿Okay? Vamos a ver la volatilidad de esta variable. Entonces, ¿eso en qué consiste? Bueno, consiste en agarrar y hacer los desvíos, ¿no? O sea, este de acá, menos la media muestral, esto lo elevo al cuadrado. Más, el paréntesis, este de acá, menos este de acá, y esto de acá lo elevo al cuadrado, ¿no? Y así hacemos hasta el último, y después todo esto lo dividimos por el tamaño muestra. Y según si queremos la sesgada o la insesgada, hacemos el tamaño muestra o el tamaño muestra dividido en. ¿Estamos todos de acuerdo acá? Bueno, yo acá lo que hice fue directamente armar una columna auxiliar, que es básicamente, bueno, yo pegué todo en valores ya directamente, pero es este de acá menos este de acá, elevado al cuadrado. ¿Ok? Digamos que los números, ahí me comí. Tenía que fijar esta celda, ¿no? Porque si no, y vemos que los números son exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces, habiéndome generado esta columna auxiliar, yo ahora directamente lo que hago es la suma, ¿está bien? Todo esto dividido la cantidad de muestras, que son 38, creo que me lo he sacado. Y mira, esa es la variable. ¿Ok? Entonces, si a mí no llegaban y me decían de antemano, generame el rol de confianza, el promedio muestral es tanto, la varianza muestral es tanto,
lo que podíamos hacer era obtenerlo, ¿no? O sea, está bien, decime cuál es la realización de esa muestra, y a partir de eso yo me voy a generar el intervalo de confianza. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora cambio, están viendo el Excel todavía, ¿no? Sí. Bien, bueno, volvemos acá. Ahora sí están viendo, ¿no? El PDF. Sí, sí, sí. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, si queremos hacer un intervalo de confianza, no voy a repasar la teoría de dónde sale el intervalo de confianza, porque no nos daría el tiempo. Pero ya saben que la forma del intervalo de confianza para este caso es este. O de última, ya saben, podemos hacer acá menos 1, y es lo mismo, ¿no? Menos 1, menos 1. Recuerden que decir s cuadrado sub n por n es lo mismo que decir s cuadrado sub n menos 1 por n menos 1. No, básicamente porque acá lo que estoy haciendo es una sumatoria dividiendo por n y lo multiplico por n, estas dos cosas se me simplifican y me queda solo una sumatoria. Y del otro lado estoy haciendo una sumatoria dividiendo por n menos 1 y multiplicando por n menos 1, entonces estos dos se me van, me han simplificado, lo que me queda de los dos lados es la sumatoria. Básicamente es eso, ¿no? Lo que está atrás de esta expresión es simplemente una sumatoria de desvíos al cuadrado, ya, una suma de cuadrado. Acuérdense que, no sé, por ejemplo, cosas pavas, una suma de cuadrados siempre tiene que ser positiva. Acá en regresión, en todas partes, ¿no? Porque estoy sumando números al cuadrado, números reales al cuadrado. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener? Bueno, mira, acá, esto acá tendría que ser por 38. Bueno, hay que corregir el ejercicio. Perdón, esto también, cuando uno hace las cosas rápidas, pasa. ¿Cómo hacemos el intervalo de confianza en este caso? Bueno, yo necesito ver cuánto es ese cuadrado sub n. Bueno, básicamente ese cuadrado sub n es 17,5. Y lo tengo que multiplicar por n, ¿sí? Que son 38 observaciones. Sigma cuadrado, del otro lado va a ser lo mismo, ¿no? Perdón, 15, me equivoqué totalmente. 17,15 por las 38 observaciones. ¿Y esto por qué lo tengo que dividir? Por h cuadrado con n menos 1 grados de libertad, o sea, 38 menos 1 con 37 grados de libertad. Y aparte tengo que, o sea, del otro lado también, ¿no? Va a ser así, 37 grados de libertad. Y aparte, ¿cuánta probabilidad quiero acumular de cada lado? Bueno, alfa sobre 2 tiene que quedar afuera de cada costado. Entonces, de este lado, tengo que hacer alfa es 0,05. Entonces, alfa sobre 2 es 0,025. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975, ¿no? Y ahí sale este 0,975. Y este 0,025. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, ¿puedo borrar esto que acabo de escribir? Por mí, sí. Bien, buenísimo. Lo Sí, damos sí. como formas de código. Igualmente, viéndolo bien, como que está escrito también en la slide. Entonces, a ver si yo acá también me había equivocado en el Excel. Bueno, bien, entonces acá lo vamos a corregir. ¡Ah! Ahí estamos. Y esto de acá es la distribución chi cuadrado. Directamente lo busqué dentro de Excel, como para que nos quede todo sistematizado. Después también le subo a este Excel. Digo, lo que estoy acá usando es la función inversa de la chi cuadrada, ¿no? O sea, ¿por qué inversa? Porque la función chi cuadrado lo que me dice es, dame un valor y yo te diré la densidad, ¿no? Entonces, cuando usamos la distribución chi cuadrado en Excel directamente, lo que nos dice es no puntualmente la densidad, sino que lo que vamos a buscar es el acumulado, ¿no? Entonces te diré cuánto se acumula hasta ese valor.
Y acá lo que estamos pidiendo es justamente el inverso. Lo que estamos pidiendo es, en vez de dame para este valor, dime la densidad, le estamos diciendo para una cierta probabilidad, dime el valor, ¿no? Entonces, lo que le vamos a pedir es, bueno, acumulando 0,025, ¿qué valor tengo? El valor 22, nos dice. Y acumulando 0,975, ya sé que esto lo vimos en el primer parcial, perdonen si para alguien es redundante, no me parece que esté de más conversar de esto. Para el valor 0,975, ¿en qué punto acumulamos toda esa probabilidad? Bueno, lo acumulamos en el valor 55. ¿Está bien? Entonces lo único que nos falta hacer es la división. Que no sé si yo la tengo acá adentro. Sí, la tengo acá adentro directamente, ¿no? Tengo que hacer 17,5 por 38 dividido el valor del h cuadrado. Después tengo que hacer 17,15 por 38 dividido el valor del h cuadrado. Y estos son los límites. ¿Sí? El límite inferior y el límite superior. Inferior, superior. ¿Está bien? Entonces, si me vuelvo al otro, en realidad son 11 y 29, ¿no? Vamos a corregir esto acá. Bueno, bastante parecido, ¿no? 11 y pico contra aproximadamente 11 y aproximadamente 20. Entonces decimos, bueno, el intervalo 11-29 me va a incluir a la varianza poblacional, o sea, la verdadera volatilidad de este activo, con este nivel de confianza, ¿no? Y acuérdense que usamos una C en vez de una P. ¿Por qué? Porque la P es de probabilidad y acá no tengo una variable, ¿no? En el centro aparte tengo un parámetro, acuérdense, en el contexto de esta materia, en el contexto de estadística 1, es un parámetro, siempre, 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 adentro de estadística 1, un parámetro no es una variable aleatoria, siempre. Después seguirán de acá y alguien les dirá, ah, pero mira que podemos interpretarlo como una variable aleatoria y empezarán con otra ramita, ¿ok? Pero acá en esta materia siempre un parámetro no es una variable aleatoria, es una constante. ¿Alguna duda con respecto a test de hipótesis de este ejercicio, de esta explicación y todo? No, no. Bueno, buenísimo. Entonces avanzamos a test, perdón, dije test de hipótesis, ¿no? Con respecto al intervalo de confianza. Entonces, estoy un poquito apurado porque quería dejarme un espacio al final de la clase para dudas y yo me tengo que ir puntual hoy, así que eh, quería, quería liquidar esta presentación con un changüí de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, bueno, hicimos una estimación puntual y dijimos, bueno, aquí barra vale tanto, ¿no? Sigamos con el ejemplo de la media. Después que hicimos un intervalo de confianza, entonces hicimos una estimación interval. Ahora armamos un intervalo y decíamos, bueno, mira, esto de acá me va a contener a la media con tanto límite de confianza. Pero había veces que eso no era suficiente, sino que lo que queríamos, o sea, no nos interesaba quizás puntualmente este valor, perdón, no nos interesaba puntualmente este valor, pero si este valor era menor o mayor que tal cosa, teníamos un problema, teníamos que tomar una decisión, podíamos hacer un test de hipótesis para igualdad, ¿no? Pero digo, me estoy agarrando para hacer un cuentito, me estoy agarrando el primer gran plus que tiene el test de hipótesis, ¿no? O sea, si esto de acá, no sé, estamos midiendo el peso de paquetes de yerba y nos da que la media es menor que el kilo que dice el paquete, tenemos que hacer una multa, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos como algo que no podíamos resolver con lo que teníamos antes, ¿ok? Entonces, en un test de hipótesis, ¿qué tenemos? Planteamos dos hipótesis, una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Vamos a plantear un procedimiento para resolver ese problema y al final, ¿qué decimos? Bueno, tomo una decisión, ¿rechazo la hipótesis nula o no la rechazo? No, o sea, básicamente encuentro evidencia estadísticamente significativa que me refleja una cosa u otra. Y en función de eso, tenemos la respuesta a nuestro problema. Mira, no lo multes, dirá, sí, efectivamente la medida es menor. ¿Y por qué todo esto? Porque no conocemos la variable de verdad, no conocemos f de x, ¿no? O sea, esta función de densidad no la tenemos. Por eso todo esto es tan importante, porque si yo conociera la función de densidad,
ya sabría cuánto vale mu. Y te podría decir, che, mirá, a mí me cayó del cielo esta función de densidad, y yo la verdad que ni me fijé nada, pero esto era una normal, y el parámetro mu valía 0,95 kilos. Así que sí, en realidad estaban pasando por abajo del kilo. Entonces, listo, ya está, no tengo que hacer nada de todo esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Che, mirá, a partir de, dado que no tenemos esa información, tenemos estas herramientas. Porque justamente a nivel empírico no nos van a dar ese pedacito de info. Entonces, imagínense el siguiente ejercicio. Acá sí hice bien la multiplicación. Imagínense el siguiente ejercicio. Si nos interesa invertir en un activo. ¿Cuál es el tema? Nuestra firma, por el criterio que sea, ¿sí? Por una reglamentación que le llega, por regla del dedo pulgar o por lo que sea, nos dice, mira, yo no invierto si la varianza se pasa un valor, ¿no? En realidad, yo por cómo plantea acá el enunciado, ¿no? Lo que pasa es que nos interesa invertir. Y lo que queremos ver es si cumplimos el requisito. ¿Está bien? Entonces yo lo planteé distinto. En definitiva, nos permite invertir si la varianza es menor que esto. Y yo quiero invertir acá. Entonces lo que quiero ver es si la varianza es menor que 20. ¿Por qué no nos deja si la varianza es más alta? Porque es demasiado riesgoso. Y chao. Entonces, recordemos, ¿no? O sea, todo lo que estuvimos viendo. Una muestra aleatoria de X, o sea, el ejercicio anterior, digo. Tenemos una muestra, una cantidad de muestras aleatorias de X, mejor dicho, ¿sí? Esto de acá lo vamos a usar para ver la variación del precio de una acción, y X distribuye normal. Si no me acuerdo si eso lo había hecho en el ejercicio anterior, pero para explicarle más ficha necesitamos que se distribuya normal, así que vamos a decir que distribuye normal. Bien, ¿y qué habíamos visto en el ejercicio anterior? Que bueno, que la varianza muestral sesgada era 17,15 y las observaciones eran hasta 38. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Planteamos las hipótesis, ¿no? En este caso, mayor o igual contra menor. Sí, región de rechazo, ¿en dónde me va a quedar acá? Izquierda. A izquierda. Exacto, izquierda. Recuerden, si no nos acordamos, dibujamos una flechita en la hipótesis alternativa, la flechita no miente. Si fuera dos colas, como que nadie se va a confundir porque sabe que de los dos lados, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde más va a ir la segunda cola? Pero digo, cuando tenemos contra una sola, está bueno tener esta regla como término. Seba, Sí, la hipótesis nula siempre va a tener la igualación y va a ser como la descartada, ¿o no? la hipótesis nula siempre tiene la igualdad. De hecho, van a ver que en un montón de textos, etcétera, esto se plantea así directamente, ¿no? Como igual contra menor o igual contra mayor. La historia es que si yo no rechazo la hipótesis nula, esto me va a incluir este escenario, y yo por eso lo planteo así. No es que está mal de la otra manera. Aparte, o sea, tendría que ser exhaustivo, ¿no? Porque ¿qué pasa si, o sea, si yo digo igual, menor, y si es mayor, ¿esto en qué escenario está? Bueno, o sea, por eso tiene que estar contenido en alguno. Pero sí, siempre va a tener la igualdad, la segunda no va a tener igualdad, la segunda siempre va a ser una restricción de desigualdad, ¿no? En este caso, menor estricto, podría ser mayor estricto, podría ser distinto, y siempre lo que o sea, mi decisión es rechazo H0, no rechazo H0. ¿Está bien? Bien. Hago un comentario nomás porque me gustó la pregunta de María Paz, que es, no me acuerdo si esto lo dije yo en clase. Hay gente que dice acepto H0. Y eso, a nivel connotación, es un poquito más fuerte que decir no rechazo H0. Porque si yo, por ejemplo, imagínense que yo acá puse mayor o igual, ¿no? Y después quizás hago un test de hipótesis, estaría bueno hacer un ejercicio de esto, eventualmente. Así, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasaría? Bueno, a ver, hipótesis alternativa, o sea, si yo rechazo esto, sigma cuadrado es menor que 20.
Si yo digo que acepto esto, ¿cuál es la primera interpretación que se nos viene a la cabeza? La primera interpretación que se nos viene a la cabeza es, bueno, entonces es mayor que 20, ¿no? Pero podríamos hacer el ejercicio eventualmente, no sé, lo subo a un video o lo que sea, simplemente por curiosidad, que vean que también tranquilamente uno quizás acá no rechazó la hipótesis nula, y también se puede dar que en este test de hipótesis alternativo tampoco rechazó la hipótesis nula. Por eso, en el contexto de esta materia decimos no rechazo. ¿Está bien? Van a encontrar libros o autores que digan esto. ¿Está bien? Pero no rechazo es como un poquito más acertado o apropiado, si quieren. O al menos como la rama por la cual yo fui estudiando, me lo explicaron así, con esta justificación y todo así. Esto de acá, ya nada, como que si quieren eventualmente lo podemos hacer, no es muy difícil encontrar un ejemplo que suceda, pero digamos, en definitiva, si digamos, a los fines de la materia y a los fines de resolver un examen y lo que sea, la igualdad siempre va a estar acá siempre va a haber una restricción de desigualdad, y yo lo que digo es, rechazo esto o no lo rechazo. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, no. Entonces, repaso y nos reubicamos en el contexto del problema. Queremos ver si la volatilidad de un activo es menor que esta constante de acá. Queremos ver si es menor que 20, porque si es menor que 20, yo digo, bueno, listo, ya está, invierto en ese activo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el estadístico cuando estábamos trabajando con la varianza muestral, ¿no? Recuérdense que la distribución original tiene que ser normal. Bien, sí, acá me comí la virgulilla, ¿no? Porque esto de acá distribuye, phi cuadrado tiene menos 1, no es que ese... Bueno, ustedes lo entienden. Entonces, bueno, no, me está tapando el PDF. Ahí está. Entonces, el estadístico muestral, ¿cómo era? Era S cuadrado por N sobre sigma cuadrado. Y estos de acá son valores que yo ya conozco, ¿no? El estadístico muestral, ¿no? La realización de este estadístico, ¿cómo es? 17,15 por 38 dividido 20. ¿Por qué? Porque bajo la hipótesis nula, ¿sí? O sea, esto de acá distribuye así bajo H0. Entonces, bajo la hipótesis nula, sigma cuadrado tiene que valer 20, porque ahí tenemos la igualdad. Entonces, la realización de este estimador, que noten que la realización de este estadístico, perdón, la realización de este estadístico, que noten que este estadístico ya no es una variable aleatoria, lo que tenemos es una realización de esa variable aleatoria. Esta variable aleatoria distribuye así, yo acá lo que tengo es la realización. La realización es 32,585. Entonces, como a mí no me dijeron, tomá como límite, o sea, no me dijeron y alfa vale tanto, ¿qué hacemos? Buscamos el p-valor. Perdón, esto es una chipada, ¿no? Entonces lo que tengo que ver es cuánta probabilidad acumulo. ¿Y de qué lado dijimos? De izquierda. Entonces, me paro acá y me fijo, o sea, si acá tenemos el 32, me fijo cuánta probabilidad acumulo izquierda. ¿Sí? Y esto acá lo hacemos de vuelta. Tabla, Excel, aplicación, lo que ustedes quieran. Llegamos al p-valor, a la probabilidad que acumulamos izquierda, que es 0,32. ¿Alguien se acuerda de lo que era el p-valor? El valor mínimo que tenía que tener alfa para rechazar en este caso sería. O sea, sí, está bien, pero digo, ¿qué probabilidad me representa? ¿No era cuánto se alejaba? O sea, el p-valor es una probabilidad, ¿no? Creo que la probabilidad de equivocarme si rechazo es H0. Exactamente. Y acá esta probabilidad es alta o baja.
Alta. Claro, porque Es más. es muy probable que me equivoque si rechazo H0. A los fines de esta materia, ¿no? O sea, a los fines de esta materia dijimos, bueno, el crítico, lo que me define si rechazo o no rechazo es si supero o no este nivel. Pero dijimos, es algo que es adaptable a cada caso, a los fines de la materia, a los fines del examen, a los fines de todo, 0,05. La probabilidad de equivocarme es más alta que el límite que yo quería. Entonces, como la probabilidad de equivocarme si rechazo es muy alta, yo no rechazo, porque si rechazo me mando un moco seguro. Entonces, no rechazamos H0 y no invertimos, ¿no? Porque no encontré evidencia de que la varianza efectivamente sea menor que 20. Entonces es un activo riesgoso, entonces yo no quiero invertir. ¿Está bien? Repasen las definiciones teóricas. Esto de qué es el valor tiene que salir así. Eva, ¿cómo encontraste el p-valor en este caso? O sea, tenés que buscarlo. ¿Vos cómo buscas las probabilidades? Digo, o sea, vos persona. No sé qué me está hablando igual a todo esto. Perdón, ¿quién es? Axel, ¿puede ser? Marco. Marco. ¿Vos cómo buscas? ¿Usás la tabla? ¿Usás la aplicación del celular? ¿Usás Excel? ¿Cómo te fijas cuando tenés que buscar una probabilidad? ¿O no buscaste nunca ninguna probabilidad? Chan. Eva, ¿Me ahí te escu- puse me- en el chat. No, ok. ¿Ahí Gracias. me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está, ahí está. Se me va y me vuelve internet por eso. Ok. No, te preguntaba vos de qué forma buscas probabilidades. Yo uso la aplicación para buscar. Bueno, que si vas a la aplicación, eh, bueno, mi celular anda tan rápido como mi compu, así que voy a ir con la narratoria primero. Eh, si vas con la aplicación, en alguna parte, o sea, vas a tener que seleccionar la distribución que querés, ¿no? Entonces vas a seleccionar la chi-square, que en la aplicación está en inglés, así que seguramente dice algo así como chi-square. Después, en alguna parte va a aparecer una B corta, ¿sí? Que esos son los grados de libertad. Los grados de libertad acá son 37. Acordate, más allá de que estemos usando s cuadrado sub n y estamos multiplicando por n, no nos confundamos, esto de acá distribuye con n menos 1 grado de libertad, ¿no? Lo mismo, si yo acá quisiera agarrar y hacer, tipo, si yo acá quisiera hacer, o sea, si hiciera el ejercicio con s cuadrado de n menos 1 por n menos 1, y si usara este estadístico, esto de acá también distribuye, ¿no? Entonces, con la aplicación, en la B corta tendrías que poner 37, y en la probabilidad, o sea, lo que vamos a buscar acá es, la probabilidad vas a dejar que acumule izquierda, porque nosotros lo que queremos es que acumule izquierda, ahí estoy viendo la aplicación. Y en la X, lo que tendrías que poner es el valor del estadístico, ¿no? 32,585. Y puede ser que tengas alguna diferencia en términos de decimales, pero a mí esta probabilidad me da 0,3239, ¿no? O sea, en Excel también me daba más decimales, obviamente, yo acá la redondeé. Seba, No sé si acá, no sé si aporta algo esto, bueno, no, ni se ve, pero tendrían que completar esos campos de esa manera. Sí, tengo oigo. una pregunta porque yo siempre suelo hacerlo con el Excel para buscar tipo los valores de alfa y eso. ¿Sí? Va, de alfa no, tipo cuando buscas, viste el 1 menos alfa. Y con normal como que entiendo cómo hacerlo, pero no sé qué fórmula usar para sacar, ponerle con chi cuadrado y eso, porque me re sirve el Excel para eso, porque las tablas como que no son muy amigables, igual que la aplicación. Entonces, nada, quería saber tipo qué fórmula se usa para sacar, ponerle con chi cuadrado, t-student. Esto de acá lo puedo borrar, el pizarrón, entre comillas. Sí, por mí sí. Sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a Excel entonces. Y
Bueno, yo, de hecho, no sé, o sea, para hacer estadística nunca uso eso, la verdad. Siempre uso otros programas. Pero lo que tienen es, o sea, yo les recomiendo más que nada, Excel lo que tiene es funciones a cola izquierda, a cola derecha y a dos colas, ¿no? Entonces, si quieren, a los fines de un examen, y, o sea, ir a salvataje, digo, a lo seguro, che, bueno, entonces no voy a hacer macana, quizás lo que está bueno es que directamente agarren las funciones que acumulan a izquierda, ¿no? Entonces, si yo quiero acumular izquierda, lo que podría hacer es, o sea, escriban chi, ¿no? O anótense en un glosario las funciones, ¿no? No sé, la student, como era distribución.t. La de student es así, distribución.t, la de chi cuadrado es esta de acá, ¿no? Distribución.chi quad. Anótense los nombres porque son distintos, no hemos armado un glosario. De última, eventualmente, si alguien se quiere sumar como ayudante a la materia, podemos armar un glosario. Ah, y eso, esta es nuestra última clase, ¿no? O sea, así que nada, aprovecho para decirles, si alguien quiere sumarse como ayudante al curso el cuatri que viene, nada, condicional en que hayan aprobado la materia, nada, serían bienvenidos, así, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, así que nada, después me mandar un correo y me escriben, yo, chocho, si alguien suma, así también bajamos un poco la carga de Meli, Esteban y Juan. Entonces, retomo. ¿Cómo haríamos acá? Bueno, básicamente lo que tendremos que hacer es decirle el valor del estadístico empírico, que era algo así como 32, algo, ¿no? 32,585. Los grados de libertad dijimos que eran 37, y esto de acumulado es porque si no nos devuelve la densidad. Si queremos el acumulado, nos acumula desde el fondo hasta acá. Y esa es la probabilidad. Ah, mirá, lo tenía acá. Pero bueno. Si querías la inversa, o sea, si yo lo que quería encontrar era el valor, o sea, como hicimos hace un rato, ¿no? Que dijimos, bueno, y yo capaz que tengo... O sea, yo puedo responder dos preguntas, ¿no? Esto con una normal, con una chi cuadrado, con una Necor, con la distribución que queramos, son dos preguntas que siempre puedo responder. Yo te puedo decir, toma X y dame la probabilidad, o la otra, te puedo decir, dame la probabilidad, podemos ir acumulando probabilidad hasta donde me diga el señor, y devuélveme X. Ya eso se le llama función inversa, ¿no? Y eso también lo tenemos acá en Excel. Entonces, o sea, voy a escribir en chi y después, pero ok. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que queremos? No sé, por ejemplo, 0,5. ¿Cuántos grados de libertad? 37. Bien. Este es el valor de X, donde se acumula un 50% de probabilidad. Si quieren, para que hagamos el camino inverso y que veamos que esto está bien, si yo hago la inversa, usando la probabilidad que acabo de encontrar, debería llegar al mismo estadístico, ¿no? 32,585. ¿Se entiende? Sí, Bien, buenísimo. Una pregunta, Seba. Ujú. Cuando yo tengo un test a dos colas, ¿el p-valor lo saco también a dos colas? Estoy medio perdido con eso. Sí, o sea, por supuesto, si vos tenés un test a dos colas, hagamos una cosa, hagamos que el caso de recién fuera a dos colas, ¿no? Si el caso de recién era dos colas, las hipótesis habían sido estas, ¿no? 20 y distinto de 20. Y acá, ¿cuál es el truco, no? Porque, digamos, la cuestión es que yo no llego a dos estadísticos, llego siempre a uno solo. Entonces la pregunta es, imagínate que el estadístico me cae acá. ¿Acumula a izquierda o a derecha? Bueno, o sea, lo lógico es que siempre tenés que acumular del lado que acumula menos probabilidad. O sea, ¿por qué? Porque si acumulo a derecha, nada, o sea, el tipo acumule todo. Entonces, siempre uno lo que hace es acumula del lado que tiene menos probabilidad y a eso lo multiplica por 2. Si te caía, no sé, de este otro lado, habrías hecho este de acá por 2. Entonces, ¿cómo habría sido el p-valor en este caso? Bueno, a mí el estadístico me dio 32,585. Entonces, la probabilidad a izquierda
¿Cómo me habría dado? Bueno, me habría dado lo que acabamos de hacer, ¿no? Me fijo cuánto acumulo acá, verdadero, y esa es la probabilidad que acumula a izquierda. Ese es el segmento de acá. Por un toque que dijo la herramienta, es este segmento. Y yo tengo que contar también lo que estoy dejando del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El p-valor es el doble de eso. El p-valor acá es enorme. Acá por 2. Suponete que el estadístico, en vez de darte eso, te daba, no sé, 90. Voy a hacer un número bizarro para que nos dé algo un poquito más lindo. Si me daba más alto, esto como, ¿de qué lado me iba a caer? Me iba a caer a derecha. Y yo sé igualmente que esto también va a ser a derecha porque sí o sí la varianza muestral tuvo que ser mayor que la de la hipótesis nula. Entonces, también ese es un truquito que podemos tener en cuenta. Si me cayó a derecha, yo voy a tener que acumular a derecha y esto de acá, multiplicarlo por 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la probabilidad a izquierda, ¿no? Y acá también tienen un check para este tipo de ejercicio. 37. Si yo me fijo que de un lado, bueno, la verdad que nos da una guasada, yo no quería botar alto, a ver. Supónganse que el estadístico nos dio 55, ¿ok? También algo que se pueden dar cuenta es, si del lado que acumulan, están acumulando más que 0,5, acumulen del otro lado. ¿Por qué? Porque imagínense que me equivoqué de lado, ¿no? Entonces, si acumulé del lado equivocado y ahora intento hacer este de acá por 2, el p-valor me da más que 1. ¿Y el p-valor qué es? Una probabilidad. Y las probabilidades son siempre menores o iguales a 1. Entonces, esto de acá sería un error. Entonces, ahí también tienen otro delator de errores, ¿ok? Si la probabilidad que acumularon de un lado les da más que 0,5, agarren el otro lado, ¿ok? Digo, es una alerta que les va a saltar, ¿no? Cuando lleguen a un p-valor mayor que 1, es listo, acá hay una macana porque la probabilidad no puede ser mayor que 1. Entonces voy a acumular del lado correcto, que es del lado derecho. ¿Y cómo hago para acumular la probabilidad del lado derecho? Hago 1 menos la probabilidad del complemento, o sea, de acumular del lado izquierdo. Entonces, acá, perdón, 1 menos esto, pimba. Esa es la probabilidad a derecha. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Yo dije, tengo que multiplicar por 2, porque si no estoy acumulando solamente de un costado, tengo que acumular de los dos costados. Entonces el p-valor vendría a ser este de acá por 2. Y acá el p-valor nos diría, bueno, es demasiado alto por un pelito, ¿no? No rechazó la hipótesis nula por un pelito. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Alguien se mareó con esto? ¿Quieren que volvamos con algo? Para uno de los dos, las tres. Bueno. Si me siguieron hasta acá, avanzamos, igual nos queda un poquito más de hipótesis. Miren, se está por cortar, así que salimos y volvemos a entrar as usual.